tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a la segunda temporada de Vuelta por el Mundo, a la segunda temporada de este programa de viajes y mucho más, porque aprendemos, nos desplazamos, aunque sea sin movernos del sillón, y conocemos otras culturas, otros detalles, sobre todo fantasía, historia y muchas cosas que en esta segunda temporada tenemos que descubrir, y lo vamos a hacer desde aquí, desde el Café del Mercado, que también nos acoge en esta segunda singladura, con un viajero, un aventurero, una persona que yo creo que nos maravilla en cada programa, que es Óscar García. Bienvenido de nuevo. Bien hallado, Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir, que eso se lo demos a los espectadores, pero también en buena parte a tu sabiduría, yo diría, ya no solo de los viajes, sino de toda la cultura que tiene que ver con todos los lugares donde nos desplazamos. Muchas gracias. Pues en esta ocasión nos vamos a un lugar bastante enigmático. Cuenta Hesíodo, uno de los próceres de la filosofía griega, que en un enorme ataque de ira, Crono, dios del tiempo, arrebata a su padre Urano de un certero corte con una hoz diamantada los testículos que coge y vierte al mar, en un lugar cercano en el Mediterráneo, y que de ese mar en el que sale emergente preciosos guijarros de una playa preciosa llamada hoy Petra Tarromiu, emergería también una enorme concha de la que aparecería una diosa probablemente conocida por todos, la diosa de la belleza, del amor y de la sexualidad. La diosa es Afrodita. Nos vamos al lugar del nacimiento de Afrodita. No todo es amor, no todo es belleza y no todo es paz en un lugar como Chipre. Nos vamos pues a la grandiosa isla de Chipre. Bueno, pues parece que está lejos, o no tanto, pero seguro que vamos a descubrir lo que no aparece en las guías que van de los turistas, sino que vamos a rascar y vamos a ver todos esos secretos. Nos vamos, destino Chipre. Destino Chipre, población 1.195.000 personas. Puntos de interés. Conoceremos su capital, las singularidades y otros puntos que tienen un gran valor histórico y artístico. Distancia desde Ávila, en línea recta, 3.344 kilómetros aproximadamente. Tomamos asiento, nos ponemos cómodos y yo la primera pregunta, ahora que estamos con el frío en Ávila, ¿te has puesto ya también un poco del chaleco, también para romper el verde, que vamos los dos? Un poco. Para viajar a Chipre, ¿qué época del año o en cuál fuiste tú para saber un poco, para situarnos? Yo diría que cualquiera, porque es una de esas islas situada en el corazón del Mediterráneo. Prueba de ello es que Chipre, estamos hablando de la tercera isla más grande del Mediterráneo, algo más de 9.200 kilómetros cuadrados, como luego veremos, dividida en dos países diferentes. Hace buen tiempo en cualquier época del año. Si tenemos que excluir un lugar, serían las montañas, el corazón de las montañas del Trodos, donde también se puede incluso practicar el esquí en invierno, pero toda su costa, todos sus kilómetros de costa son fáciles de poder visitar, y no solo fáciles de poder visitar, sino fáciles de poderte bañar y darte un chapuzón en cualquier época del año. Seguro que muchos de los que nos están viendo a lo mejor han tenido la suerte de viajar a Chipre, pueden saber muchas cosas de las que vamos a contar, otras a lo mejor no, para eso estamos nosotros y fundamentalmente Óscar, pero empezamos, no sé si por lo fundamental, lo que a todo el mundo le viene a la cabeza. Hablabas tú ahora de la división. ¿Qué es la división? O por qué no decirlo, ¿qué es la línea verde? Bueno, pues la línea verde, digamos que es uno de los vestigios coloniales que desde 1963 aún permanece en esta isla de Chipre, un vestigio colonial de la época británica que pretendía hacer una división entre dos comunidades, una comunidad de origen griego y una comunidad de origen turco, que en el año 1974 marca un punto de inflexión con el golpe militar de los coroneles en Grecia, a la que el Estado turco responde con una invasión con el objetivo de proteger esa minoría turca que permanecía históricamente desde la época otomana en Chipre, y con ese objetivo se da un conflicto bélico entre estas dos comunidades que se salda con más de 4.000 muertos y miles de desplazados. Digo miles de desplazados porque la característica de este país, por definirlo de alguna manera, es que un tercio del país
en realidad es otro país, es la República del Norte de Chipre, que aunque no es reconocida internacionalmente, porque solamente es reconocida por Turquía, pero en realidad funciona como un Estado absolutamente independiente, y es esta línea verde la que aún hoy separa históricamente estas dos comunidades que, como te decía antes, llegaron a un enfrentamiento civil del que aún se tienen recuerdos y del que aún perduran importantes hechos, como el de poder ver Nicosia como la última ciudad dividida de Europa. Eso al que va, al visitante, al turista, le repercute. ¿Qué tiene que hacer? ¿Se puede pasar de un lado a otro sin problemas? ¿Hay solo unos puntos de acceso? ¿Qué tienes que mostrar? ¿Cómo es? Bueno, en realidad esta franja, como te decía antes, divide la isla entre uno de esos tercios que supone la parte de la República del Norte de Chipre, y los otros 2 tercios que suponen el Chipre, digamos, europeo, conocido como el Chipre que está dentro de la Unión Europea, ¿no? Lo cierto es que, aunque existen, creo que alrededor de unos 5 pasos alrededor de toda esa franja de aproximadamente 180 kilómetros, una franja que además, entre medias, digamos, entre la frontera de uno y otro país, en algunos casos llega a ensancharse hasta los 3 kilómetros, una franja de absoluta tierra perdida, ¿no? Donde en Nicosia esa franja se estrecha mucho más y aún han quedado, casas entre medias que son casas absolutamente abandonadas, ¿no? Antes me preguntabas qué repercusión tiene eso en el viajero. La primera es que la posibilidad de acceder a Chipre pasa, digamos, sin querer generarte ningún problema, a través del aeropuerto internacional de Lárnaca, es decir, por la vía europea. Porque de hacerlo por la vía de la República del Norte de Chipre, tienes que hacerlo vía Estambul, y luego tendrías dificultades para cruzar la frontera desde la parte turca hasta la parte europea. Sin embargo, de la parte europea y el regreso no entraña ningún problema, salvo el de saber que estás cruzando una frontera y en el que tienes que cruzarla a pie, no puedes cruzarla en coche. Esta tal vez sea otra de las dificultades, que para recorrer la isla lo más conveniente es poderlo hacer con un coche de alquiler, y tienes que disponer de un coche en la parte europea y otro coche en la parte turca, porque en ambas partes no reconocen los seguros, y eso podría entrañarte algún problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más, si cabe, anecdótico, aunque para quien vive allí me da la impresión de que no lo supone tanto como una anécdota, es poder atravesar la gran arteria de esta ciudad de Nicosia, una ciudad que sorprende por desarrollarse alrededor de una gran fortaleza de origen veneciano, en el que esa travesía, ese eje fundamental sobre el que transcurre el comercio de Nicosia, que es la calle Ledra, en un momento parte completamente. Tienes que cruzar inicialmente una de los puestos fronterizos, andar durante un recorrido leve de apenas 5 minutos para pasar a la otra parte del país, ¿no? Obviamente con tu pasaporte, o también ahora es posible hacerlo con tu documento nacional de identidad. Decíamos antes la posibilidad, que mejor es ir en coche. ¿También es un país para andar y ver cosas, o no se disfruta tanto? Porque también he leído que para andar hay dificultades. Bueno, en realidad es un país que encontraríamos grandes similitudes con nuestra costa mediterránea, ¿no? No deja de ser un país con amplia influencia mediterránea en cuanto al clima y en cuanto a toda la historia que ha transcurrido por la isla de Chipre, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes atractivos de esta isla, ¿no? Estamos hablando que el paso de oriente a occidente, o de occidente a oriente, siempre ha tenido la isla de Chipre como, digamos, una base fundamental, ¿no? Y así es como podemos encontrar vestigios de culturas ancestrales anteriores a la Edad de Cristo, y desde ahí todas las existentes en torno al Mediterráneo han dejado allí sus vestigios, y prueba de ello es que, como podemos ir viendo luego en el recorrido a través de la isla, han dejado allí importantes señas de identidad, ¿no?
En cuanto a la posibilidad de recorrerla, no es un lugar que entrañe dificultades, ¿no? Te digo que alquilando un coche resulta sencillo poderte desplazar por toda su costa, con la salvedad de pasar de un lado a otro de la isla, y donde recorrer las montañas en su corazón interno resulta realmente atractivo, ¿no? Porque incluso podemos llegar hasta casi los 2000 metros de altitud y ver cómo en la parte más alta de la isla pues asistir a esos bosques de cedros y esas antiguas minas de cobre, que es el cobre el que dio nombre a esta isla de Chipre, ¿no? Precisamente, en cuanto a puntos de interés, que siempre lo decimos al inicio del programa, que en tu hoja de ruta, ¿qué ponía con guiones que tenías que ir a visitar? Bueno, yo siempre tengo por costumbre, ya lo hemos comentado en algunos otros programas, que una referencia fundamental para mí cuando visito un país suele ser aquellos lugares que la UNESCO ya ha dado su título de Patrimonio de la Humanidad. En el caso de Chipre son esencialmente tres, ¿no? Los tres están en el lado europeo. Uno es las antiguas ruinas neolíticas de Chiracoitia. El otro son las iglesias bizantinas de la cordillera de Troodos, y el otro es la ciudad de Pafos, ¿no? Por tomar origen de uno de ellos, nos vamos a acercar a las iglesias bizantinas, ¿no? Son iglesias que comprenden un periodo histórico desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Un conjunto de en torno a una decena de ellas son declaradas Patrimonio de la Humanidad en la década de los 80. Sorprenden por varias cosas, ¿no? Primero por su entorno, ¿no? Porque es un entorno bastante boscoso, donde la presencia del pino y del cedro dan un entorno realmente magnífico, con también unos ríos que nacen de las montañas para ir transcurriendo a través de pueblos muy pequeñitos, donde aún se conserva la esencia rural de la cultura chipriota, y donde estas iglesias marcan un punto, digamos, de visita indispensable, ¿no? Son iglesias en las que se puede contemplar el exterior realmente sobrio, pero cuando... Es lo que te iba a decir, que por fuera no llama mucho la atención. Exactamente, por fuera apenas llaman la atención, pero cuando uno entra inmerso en ellas puede apreciar unos frescos de una grandísima belleza, un colorido extraordinario, y un lugar de un amplio misticismo, ¿no? Apenas pasar unos minutos dentro supone transportarte a una época en la que el cristianismo tuvo una presencia muy importante en toda la parte de Occidente, pero dejó unas huellas realmente reseñables en esta pequeña isla. Comentábamos, siempre lo decimos, que queremos tener ese punto de conexión con Ávila a través de Patrimonio de la Humanidad, ya no ciudades o enclaves. ¿Qué más tenemos que destacar en cuanto a este círculo, esta atmósfera? Bueno, yo creo que antes hablábamos en la introducción de una fantástica playa, que es la playa de Petratarromiu, que apenas dista unos kilómetros de una ciudad que también sería declarada Patrimonio de la Humanidad en los años 80, que es la ciudad de Pafos, ¿no? La ciudad de Pafos es una ciudad preciosa que vierte sus espaldas al mar Mediterráneo, que yo creo que supone la huella más indeleble del paso histórico de todas las culturas que lo han hecho a través de Chipre, ¿no? Aquí a mí me gustaría significar un lugar que a mí me sobrecogió bastante, que es las tumbas de los reyes, ¿no? La verdad es que siempre hemos pensado en tener la oportunidad de hablar cómo a lo largo de mis viajes y a lo largo de la cultura de cada uno de los países que he visitado, esa conexión entre la vida y la muerte tiene un significado absolutamente diferente a cómo lo entendemos nosotros, ¿no? Lo cierto es que no es un significado muy diferente a cómo se puede entender en un lugar como Egipto, ¿no? Donde el paso de la vida y la muerte tiene una significancia casi
absolutamente trascendente en la vida de una persona, ¿no? Prueba de ello es que en Chipre, encontrándome en este lugar del Valle de los Reyes, podemos observar cómo desde un periodo anterior, casi al siglo IV a.C., hasta posiblemente en torno al siglo VI o VII después de Cristo, aún se conservan más de una docena de estas tumbas que han sido pasadas de cultura a cultura, han seguido permeables al paso digamos, de la tradición. Adaptándose a todo, pero presentes. Exactamente, adaptándose a todas esas culturas, pero presente, ¿no? Yo creo que todo eso entra en conexión también en la que ha sido históricamente la referencia de la supuesta creación mitológica de esta isla, que es Afrodita, ¿no? Afrodita vinculada a diosa del amor, diosa de la belleza, pero también diosa de la sexualidad, y con ello diosa de la fertilidad. Luego cambiaría de nombres y los romanos la llamarían Venus, y así con el paso del tiempo cada una de las culturas las habría llamado de una manera. Pero lo cierto es que entre los vestigios de la época calcolítica de la ciudad de Chiracoitia, apenas a unos kilómetros de Nicosia, en dos de los museos más fastuosos que podemos encontrar en la isla de Chipre, podemos ver algunas de estas figurillas, de estas pequeñas esculturas, deidades que tenían como referencia a la mujer, para ser mucho más explícitos, no solo la mujer, sino la fertilidad, la vida. Hablábamos antes de la muerte y hablamos ahora de la vida, ¿no? Como la vida ha tenido una singularidad a lo largo de la historia y ha sido reflejada en todas las culturas y también en todas las religiones, ¿no? Esta pequeña figurilla, y en las artes, obviamente, esto tan simple pero a la vez tan bella, muestra enormes pechos voluptuosos para amamantar a las criaturas, prominentes caderas, ¿no? Que eso daba una muestra de fertilidad, y en ello lo refleja, ¿no? Estamos hablando de una figura. En este caso, obviamente, estamos hablando de una réplica, de un recuerdo de 3.000 años, entre 3.000 y 7.000 años antes de la edad de Cristo, ¿no? Yo creo que eso también lo marca mucho esta isla de Chipre, ¿no? La vida y, por otro lado, la muerte. Una muerte que además me llamaba poderosamente la atención, como algunos de los chipriotas me contaban, que estos grandes palacios de la muerte que se han ido pasando de cultura a cultura estaban significados, y así han encontrado restos de que el culto a la muerte o el culto a los muertos, los familiares lo hacían en algunas ocasiones también con grandes banquetes, ¿no? Celebraciones, con grandes en torno celebraciones. Y en el mismo sitio. Efectivamente, en ese mismo sitio, ¿no? Y cómo aún hoy, dentro de la cultura cristiana ortodoxa mayoritaria en Chipre, la celebración o el recuerdo a los muertos también se hace con una importante banquete, incluso un banquete que se hace sobre la misma lápida de esos familiares difuntos, ¿no? Hablar de la vida y la muerte nos llevaría mucho tiempo y nos llevaría a cómo se entiende en muchas culturas o en las diferentes culturas, ¿no? Pero yo creo que Chipre también da imagen para esto, da imagen para disfrutar de unas playas fantásticas que además yo creo que nos acercarán mucho a nuestra manera de entender esa cultura del sol y del poder comer bien y del poder beber bien, que para ello da tanto la parte griega como la parte turca de Chipre, pero también para aprender mucho y para ver el paso de un tiempo muy largo a través de esta isla, que ha sido un eje fundamental entre el paso de Oriente y Occidente. Me lo has puesto sobre la mesa, y nunca mejor dicho. Antes de hacer un alto para la publicidad, Chipre, en la anterior temporada hemos estado en Albania, hemos estado en sitios que a lo mejor no estaban tanto al alcance del turista clásico. Chipre sí es para un turista medio, me refiero, dices tú, singular y parecida cultura, acceso, pues eso, playas, demás. Sí que da, ¿no?, el perfil ya no de aventurero, que también puede ser, dependiendo de lo que busques, pero sí para jóvenes, parejas, familias. Sí, es un lugar bastante accesible. La comunicación con el Aeropuerto Internacional de Larnaca es relativamente sencilla, aunque no hay muchos vuelos directos, pero a través de vía por Italia es fácil. Posiblemente no sea uno de los destinos que
un habitante de la península ibérica tomaría como referencia, porque nuestra cuenca mediterránea está cargada de cultura, está cargada de grandes playas, está cargada de buen sol y está cargada también de fantásticos lugares para comer, ¿no? Pero sí que es verdad que Chipre permite de alguna manera acercarte a cómo nuestra cultura tampoco está tan lejos de otras y cómo de alguna manera también podemos encontrar ciertas similitudes. Yo creo que es un sitio fantástico, sobre todo por lo que comentamos al principio, ¿no? Porque es un lugar del verano eterno, ¿no? donde en cualquier época del año uno puede disfrutar de todas estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Pues vamos a seguir disfrutando y conociendo Chipre, pero va a ser en unos minutos. Volvemos, o nos vamos, mejor dicho, retornamos a Chipre, que si vemos las distancias, las dimensiones, lo que ocupa en superficie, pues a lo mejor no es mucho más que algunas comunidades autónomas de nuestro país, pero estamos descubriendo que esconde muchas cosas que ver, visitar y conocer, que es lo que pretendemos, Óscar. Sí, como decía antes, apenas estamos hablando de unos 9.200 kilómetros cuadrados. Eso permite que en el entorno de 10-15 días podamos dar una vuelta bastante interesante a la isla, ¿no? Yo, como siempre, ya sabes que recomiendo antes de hacer cualquier viaje el poder documentarte todo lo posible. Y en todo lo posible no solamente está todas estas cuestiones de carácter cultural, sino a veces saber cuál es la realidad actual del país, cómo se desarrolla económica y políticamente, cuál es esa diversidad sociológica que, como hablábamos antes, en el caso de Chipre está especialmente marcada por esa división administrativa, que a la vez también es cultural, que a la vez también es religiosa, que obviamente es económica, pero que de alguna manera también identifica un poco las características propias del país, ¿no? Yo creo que dentro de esas particularidades, antes comentábamos off the record que Chipre, siendo un país miembro de la Unión Europea, aún sigue haciendo una apuesta importante por ese proceso de integración, un proceso de integración que cuando hablas con los chipriotas de un lado y de otro resulta aún difícil, y posiblemente no solo difícil sino también prematuro, ¿no? Porque la guerra civil o el enfrentamiento civil que se dio durante finales de los años 70 aún sigue muy latente, ¿no? Yo creo que pasar por las montañas del Troodos y aún ver cómo la presencia militar, y aquí hay un rasgo que llamará poderosamente la atención a cualquiera que visite Chipre, estamos hablando del país más militarizado de toda Europa, es decir, prueba de ello es que más de la mitad de la población de la parte turca son militares, pero en la parte griega aún la presencia militar es bastante permanente, y si uno va al corazón de Chipre, recorre las montañas del Troodos, donde comentan que aún quedan pequeñas comunidades de origen turco que han quedado aisladas, no pudieron moverse hacia el otro lado. La presencia de cascos azules, y especialmente, y esto llama la atención, de cascos azules con un contingente, desconozco el porqué, pero con amplia presencia argentina, eso es una cosa que llama poderosamente la atención, pues es, digamos, bastante visible. Pero no solo eso, estamos hablando de que Chipre es el país donde la Armada inglesa aún tiene desplazado un contingente muy importante, un contingente en el que incluso en una superficie de kilómetros bastante amplia tú puedes entrar con el coche y saber que estás atravesando bases militares británicas, ¿no? Yo creo que esto también es una cosa que deja marcado cuando uno visita Chipre, ¿no? Y también lo es una cosa que a mí me sorprendió bastante, ¿no? Hablando con algunos chipriotas, me decían que en todo ese proceso de exilio, de huida, de partes de chipriotas turcos hacia un lado y de chipriotas griegos hacia otro, lo que hubo fue el abandono de sus posesiones que hoy resultan una demanda casi indispensable para poder unificar el país, y así podemos asistir en muchos pueblos en los que se ven casas que han sido abandonadas de una manera obviamente prematura, fruto del conflicto, y que aún quedan ahí sus restos, ¿no? Algunos chipriotas incluso llegaban a comentar que en el lado
que en el lado griego durante los años 2000, principios de los años 2000, de una manera bastante irresponsable, incluso se llegó a especular con ellos y vender esas antiguas propiedades de origen de chipriotas de origen turco sin títulos de propiedad, ¿no? Yo creo que estos son los vestigios que aún deja este conflicto, que parece que queda marcado por esa división de la ciudad de Nicosia, pero que cuando uno se adentra en el país se da cuenta que aún quedan muchos elementos que hacen que esa unificación, en la que obviamente yo creo que ponderan cuestiones de carácter económico, y más cuando la parte griega ya forma parte de la Unión Europea y la parte turca sigue dependiendo de Turquía, y la situación en la que se encuentra actualmente Turquía pues hace que sea un conflicto que desgraciadamente le quede mucho tiempo para cerrar sus heridas. Y no sé si decir algo, entre comillas, idílico, romántico, lo de que decías de la clase política, que hay unas sillas vacías, ¿puede ser? Sí, llama poderosamente la atención como en la creación del Parlamento chipriota, que también resulta curioso, su primer ministro, el primer ministro de la creación del Parlamento chipriota, se le dio a la máxima figura, en aquel momento era Macario III, era la máxima figura religiosa, ¿no? Y con el ánimo de seguir identificando a la parte norte de la isla como parte también del Chipre actual, aún se conservan en torno a una veintena de sillones que están destinados a la incorporación de esa parte de la isla en el Parlamento, o en un futuro Parlamento de una vinculación unificada, ¿no? Que ahí tenéis el hueco, ¿no? De aquí tenéis el sitio. La parte griega es la que hemos hablado más, la parte turca, no sé si adentrarnos en algo más. Sí, yo creo que tal vez este sea uno de los atractivos de visitar la isla, ¿no? Que en una isla, quien aún no haya podido tener la oportunidad de visitar Occidente a través Oriente a través de su puerta de entrada, que obviamente es Estambul, o para ser mucho más claros, podría ser de todo el complejo del Estado turco, pues tiene la oportunidad de en apenas unos minutos encontrar esas grandes diferencias, ¿no? De la cultura occidental a la cultura oriental expresada en esta parte turca, ¿no? Y así poder asistir a la visita de tres grandes ciudades. Yo diría que probablemente señalaría principalmente dos, que serían Kyrenia y Famagusta, dos ciudades preciosas donde los vestigios otomanos fueron convertidos en presencia cristiana y después volvieron a ser convertidos en mezquitas, así ver grandes catedrales convertidas en mezquitas con sus minaretes, pero no solamente eso, sino que también todo el paso del medievo ha dejado importantes fortalezas, ¿no? Como la fortaleza de Kyrenia, y como de la que después hablaremos, el castillo de Cántara, de origen bizantino, que se ha ido dotando también de esa cultura, de la cultura de Oriente, de la cultura religiosa vinculada al mundo islámico y al mundo musulmán, ¿no? Y es que puede sonar un tópico, ¿no? Pero es que prácticamente si alzas la mirada, a lo mejor en un punto concreto, ves ya Asia. Sí, y yo creo que esta es un poco la idea de hacia dónde vamos a ir luego en la presentación de nuestro libro, ¿no? Si uno se sitúa en la parte más oriental de la isla, en la península de Karpas, un lugar probablemente el más remoto, diría el más salvaje de la isla, en el que aún podemos ver, si uno va con sumo cuidado, una especie que aquí la entendemos como una especie domesticada, pero en el caso de la isla de Chipre, de la península de Karpas, podemos ver asnos salvajes, ¿no? Es muy llamativo ver esas pequeñas agrupaciones de estos asnos correr por esta zona montañosa, ¿no? Ese gran brazo que podemos visualizar cuando vemos la isla de Chipre, que se extiende de una manera imponente hacia el lado oriental, y que desde uno de sus grandes prominentes, ese castillo de Cántara, que se eleva en torno a unos 600 metros sobre el nivel del mar, y en el que una carretera muy sinuosa te lleva hasta arriba del todo, desde esa montaña tan bonita en la que podemos presenciar cómo sería el avistamiento de los bizantinos
acercándose los barcos que pretendieran tomar la costa, también podemos ver hacia hacia donde nos alarga toda la vista en el horizonte, apenas a 150 kilómetros, otro país, el país de Siria, ¿no? Hoy tan desgraciadamente conocido por una guerra que lo devasta y que, como decíamos antes, es el lugar de origen del libro que hoy vamos a recomendar. Pues es que vamos a seguir con las buenas costumbres. Ya saben, si no lo conocen, se lo comento, que queremos terminar, o que la última parte de este programa sea una recomendación, bien una película, bien un libro, o a lo mejor un disco, una canción en concreto. Y en este caso va a ser un libro que es de un autor que ha sido, bueno, reconocido, lo es desde hace mucho tiempo, yo diría, pero ha sido reconocido con un premio fundamental, que es el Manu Leguineche. ¿De quién estamos hablando y de qué obra, Óscar? Pues estamos hablando posiblemente de uno de los grandes referentes en el mundo del periodismo freelance, ¿no? Él es Mikel Ayestarán. Yo creo que junto a Xavier Aldecoa probablemente sean ahora mismo dos de esos referentes del periodismo freelance. Mikel Ayestarán actualmente es corresponsal, entre otros, de la Euskal Telebista. Él ha escrito un libro que se llama Oriente Medio, Oriente Roto, que sorprendentemente su portada son las antiguas ruinas de Palmira. Dice que tras las huellas de una herida abierta, Mikel Ayestarán, con este libro, de alguna manera trata de recorrer a través de una división geográfica, y yo también diría temporal. El libro empieza en el año 2004, cuando Mikel Ayestarán se acerca hasta la devastada ciudad de Van, de la que hablamos en nuestro programa de Irán, y ahí empieza a tomar contacto con Oriente, un contacto que no pierde y que de una manera fortuita en el año 2006 le hace estar en el Líbano durante una de las épocas más álgidas de un conflicto que parece eterno en Oriente Medio, y que además allí le hace tomar contacto con algún periodista, y el libro comienza de una manera bastante sugerente, en el que un reconocido periodista de un medio de comunicación inglés lo demanda, que si quiere permanecer en el Líbano, y debido a las circunstancias y debido a los tiroteos permanentes en las calles del Líbano, debería de hacerse con un chaleco antibalas. Él dice que apenas tiene recursos para poder acceder a ello, para poderse tener conexión para mandar sus crónicas hacia Europa, y que menos para tener un chaleco antibalas. Este periodista le dice que en pleno tiroteo le dice: mi chaleco antibalas, tómalo tú, ¿no? Mikel Ayestarán se sorprende y le dice el por qué. Este periodista le dice: a mí me quedan pocos días de vida, probablemente a ti te salve más, ¿no? Este periodista moriría poco tiempo más tarde de un cáncer, y es esta historia que conmueve, una de esas historias que conmueve dentro de esta crónica que hace llevar por países como Irak, como Pakistán, como Georgia, y que termina en Siria y termina en la época actual, ¿no? Yo creo que se trata de una de estas crónicas periodísticas que, al estilo de Richard Kapuscinski, va dividiendo en episodios que a su vez están divididos por lugares geográficos, y en el que habla de las personas, de los lugares, de cómo esas personas viven el conflicto, y de cómo alguien desde un lugar tan alejado como Europa puede contar el conflicto. Con lo cual, ahí nuestra recomendación. Es una recomendación que también se hace dentro de esta colección llamada Odiseas, de la editorial Península, que yo recomiendo a quienes ven el programa, y que les va a entretener, pero también les va a conmover, ¿no? Les va a acercar a ese mundo de los periodistas dentro de la guerra, pero de la guerra también dentro de la guerra. Sí, porque, bueno, siempre lo hemos dicho, y a lo mejor en los últimos tiempos más, lo de salir de la zona de confort para a ver qué soy capaz, cómo soy capaz de contarlo, y ese es un ejemplo de pasar de estar en una redacción sin más a decir: yo me voy allí, yo quiero contarlo. Sí, yo creo que estos ya son periodistas consolidados, ya disponen de un mercado para poder vender sus crónicas. Eso hace que sus crónicas cada vez sean demandadas, y demandadas desde más cerca del conflicto, desde la realidad del conflicto.
pero también es cierto de que son ellos los que permiten muchas veces desde una manera independiente el poder acercarnos a la realidad de los conflictos, a las personas, a cómo lo viven, ¿no? Y yo creo que, como decía antes el nombrado Richard Kapuscinski, los periodistas son sumamente necesarios para que nosotros, el resto del mundo, podamos ver lo que ocurre a través de sus ojos, ¿no? Yo creo que es lo que trata de hacer Miquel Ayestarán, y yo creo que prueba de ello, como decía antes, es haberlo dado este premio tan importante como es el premio Manu Leguinetxe. Pues Óscar, que esto solo ha hecho que comenzar en esta segunda temporada. Les emplazamos, por supuesto, a seguir nuestras rutas, sus rutas, porque recordamos que todos estos lugares los tenemos aquí porque Óscar ha viajado hacia ellos, hasta ellos, y bueno, pues nos trae esos vestigios con ejemplos, con libros, con mapas y también con esos recuerdos. Así que sea la primera de muchas y que vamos poniendo chinchetas en el mapa de los lugares que hemos recorrido, ¿vale? Muchísimas gracias. Lo seguiremos haciendo, muchas gracias a vosotros. Pues Óscar García seguirá con nosotros y esperemos que todos ustedes también en cualquier parte del mundo, porque ya saben que lo pueden seguir a través también del canal de YouTube de aquí, de la 8 Ávila. Hasta la próxima, sigan viajando y sean felices.